Hola, buenas tardes, mi nombre es Mica. Hola, mi nombre es Agustina. Y mi nombre es Lautaro, y en este video vamos a dar la introducción al psicoanálisis. Para eso cabe destacar que el fundador fue Freud, Sigmund Freud, fue su único fundador. Él nació en 1856 en Austria y pasó gran parte de su vida en Viena, en donde se recibió como médico neurólogo. Él igual no se quedó conforme con esto y siguió investigando sobre el funcionamiento del cerebro. Entonces crea el psicoanálisis, ¿no? Esta corriente psicológica que en su momento fue muy criticada por sus aportes controversiales en ese contexto. Él perteneció a una familia judía, pero no era para nada ortodoxo. Luego se casó con una mujer llamada Marta, con la cual tuvo 6 hijos, y hubo un solo hijo que siguió sus pasos del psicoanálisis, que fue Anna Freud, que se situó en los niños. Él obtiene una beca en París, era intelectualmente muy elevado, trataba de tener trabajos becados por no tener una posibilidad económica muy amplia. Antes de ir a la universidad, él ya había comenzado con sus estudios sobre las mujeres que sufren episodios histéricos, en donde comprometen a su salud mental y a su cuerpo con enfermedades alérgicas, hasta hemiplegias y parálisis faciales. Acá es cuando se da cuenta que es muy diverso el universo que compromete aspectos corporales, que generalmente tienen origen en conflictos psíquicos. Luego trabajó con Breuer y Charcot con la hipnosis, que es esta, o sea, la hipnosis se define como la posibilidad de tener a un sujeto lejos del estado consciente, pero aún estando despierto. Luego de esto se hicieron muchas investigaciones y publicaron estudios sobre la histeria, pero lamentablemente, a causa de la persecución nazi, algunas obras fueron quemadas. Lo bueno es que se recuperaron las cartas donde transmitía conceptos específicos con muchos de sus colegas. Bueno, y hablando de los métodos, él con la hipnosis se da cuenta de que no todas las personas podían ser hipnotizadas, además de que él no se consideraba un buen hipnotizador. Después con esto pasa la catarsis, donde si bien la palabra era importante, los síntomas volvían, y acá pasamos al último método, que es la asociación libre, que este método es universal y es el actual, donde el sujeto tiene que decir todo lo que se le ocurre, se le pasa por la mente, sin ningún tipo de valoración o juicio previo. Bueno, es importante resaltar cuáles fueron sus aportes. Uno de ellos fue el descubrimiento del inconsciente, que es sin duda su mayor legado, los mecanismos de defensa, el complejo de Edipo, los mecanismos de represión, el concepto de transferencia y sobre todo el concepto de la sexualidad infantil, entendiéndolo como parte de la constitución de la personalidad. Bueno, y acá haciendo referencia a la sexualidad, no hablamos en cuanto a genitalidad, sino más bien en formas de sentir satisfacción y placer. Va más relacionado con aspectos placenteros, no vinculado con la procreación, más bien en cómo el hombre puede sentir placer en esta vida. Nosotros nacemos y morimos con ellos, involucra aspectos no solamente físicos, también sentimentales y emocionales. Bueno, para sumar a esto es necesario explicar el líbido, ¿sí? Como aquella energía sexual, entendida como los deseos, el placer, y esta energía se puede dar ya sea en un objeto o en el yo. Sí, y acá entran en juego las pulsiones, ¿no? Que son ese empuje o esa fuerza que nos guía hacia ese objeto que nos puede satisfacer, pero de forma parcial, teniendo en cuenta que el hombre nunca está satisfecho. Pero lo pulsional es lo que nos diferencia de los animales, ya que ellos se rigen por el instinto y los estímulos para recuperar su equilibrio. En cambio, el humano no, aunque satisfaga en cierto modo su necesidad, siempre desea más. Y acá, bueno, las fuentes de origen de la pulsión vendrían a ser las zonas del cuerpo, más bien las perforaciones, y bueno, puedo destacar de que la libido y la pulsión van de la mano, más bien trabajan juntas, como la pulsión es este empuje, esa dirección hacia el lugar, y la libido viene a ser la energía sexual, o sea que ambos van para el mismo lugar. Y bueno, para cerrar esta introducción, en 1923 se le detecta cáncer. Aunque él se somete a muchas intervenciones quirúrgicas, aún así la enfermedad lo vence en 1939 en Londres. Actualmente, la escuela del psicoanálisis está vigente, con prácticas predominantes en Europa, Países Bajos y hasta acá. Después, bueno, para hablar del aparato psíquico, Freud hace mención a que es aquello que todos tenemos y que presenta características. Podemos decir que es dinámico, ya que tiene carga energética que se desplaza,
también económico, en referencia al quantum, en el sentido de esta distribución de energía, y también que es tópico en el sentido de la división de sistemas e instancias. Ahora vamos a pasar a la primera tópica, donde voy a nombrar a la conciencia, que vendría a ser como el órgano perceptivo. Acá los estímulos internos y externos funcionan como la conciencia como un amortiguador de los mismos, donde permite encontrar el equilibrio tanto en el organismo como en el mundo. Por eso es que cumple como la función de homeostasis. También nos ubica en un tiempo y en un espacio y se encarga de regular esta distribución energética. Bueno, luego continuamos con el sistema preconsciente. Este es el que está ubicado entre el consciente y la conciencia. Un sistema intermedio, ¿no? En donde se alojan las representaciones que no necesito en este momento. Son las impresiones. Es como una memoria RAM. Tengo contenido y lo utilizo solo cuando lo necesito. Ambos sistemas están atravesados por el proceso secundario. Es una modalidad de procesar la información. Y en ambos hay un registro de cronología de representaciones, que son mis vivencias, en donde puedo ordenar hechos sobre mí, sobre el mundo. Bueno, y por último tenemos el sistema inconsciente, que es considerado el más difícil de conocer, ya que aquí se encuentran todas aquellas representaciones reprimidas, ¿sí?, que fueron alojadas en el inconsciente. La represión es más ni menos que un mecanismo, ¿sí?, por el cual las representaciones que son displacenteras se desalojan del consciente y se alojan en el inconsciente. También hay que mencionar que este sistema está regido por el proceso primario, ¿sí?, es decir, la transformación del contenido. Aquí ocurren dos mecanismos muy importantes. Uno es el de desplazamiento, que implica la movilización de la carga afectiva de un lado a otro. Después está la condensación, que es la fusión de dos o más elementos en una representación. Bueno, las características del inconsciente son la ausencia de cronología, es decir, no hay un orden cronológico en cuanto a las vivencias, la ausencia de contradicción, hay lenguaje simbólico, prima el principio de placer, y hay igual valoración tanto en la vivencia externa como interna. Bueno, y este inconsciente nosotros podemos llegar a conocerlo, dice Freud, a través de los sueños, por medio de la vida regia. Hay un momento que se da, que es entre la vigilia y el sueño, donde el sujeto puede llegar a estar consciente, por eso se dice que es un momento transitivo, y también cabe destacar de que en realidad los sueños no tienen un sentido, sino más bien que el sujeto es el que le da un tipo de sentido a través de este mecanismo de asociación libre. Además, cuenta con dos aspectos. Primero está el contenido manifiesto, que es todo aquel que nosotros recordamos, que nos llega a la conciencia, y después, por otro lado, está el latente, que es el contenido más bien real, que pasa por todo este proceso de significación. Por eso mismo es importante decir de que todo este contenido que llega a la conciencia nunca puede salir latente. Bueno, y otra de las manifestaciones puede ser a través de los chistes, que siempre viene con un contenido latente, que es transformado por el proceso primario. Siempre va a venir disfrazado por algún tipo de ironía, de agresión o de crítica de una forma aceptada para el otro, pero siempre viene con esta carga, con un sentido de verdad. Bueno, continuamos con los actos fallidos. Son acciones que fallan y muestran algo del oculto. Cuando escribo una palabra y era otra, o cuando quiero ir a un lugar y voy a otro. Algo que quedó reprimido en el inconsciente y luego sale. Luego continuamos con los lapsus, que es esta laguna que aparece cuando me olvido algo. ¿Por qué me olvido? Pasa en los exámenes. El sujeto expresa, me quedé en blanco. Y ese blanco es algo del orden del inconsciente. Luego, los síntomas. Es el retorno de lo reprimido. Cuando vivenciamos un hecho, vivenciamos el afecto y la representación. Cada representación tiene un afecto, y lo que se reprime es la representación. El afecto suele quedar libre y tratando de salir. Este afecto que no tiene objeto y queda en lo reprimido, que busca ligarse a una representación. Bueno, ahora sí vamos a seguir con la segunda tópica, donde Freud va a hablar de las tres instancias, es decir, del ello, del yo y del superyo. Él realiza esta segunda tópica ya que se da cuenta que la primera teoría queda incompleta. El ello no es más ni menos que el reservorio de todas las pulsiones. Aquí se encuentran los impulsos instintivos y los deseos. La característica que tiene es que está sometida al proceso primario, hay elementos inconscientes, es considerada la instancia más arcaica, ¿sí? Y a su vez aquí se aloja todo lo congénito.
Bueno, después pasamos a un yo que viene a cumplir la función de mediador y de ejecutor. Es el que le va a poner un freno a todas estas pulsiones y las va a ir modificando a través del principio de realidad. Por eso es que cuenta con elementos represores y viene a cumplir la función de homeostasis, es decir, este equilibrio entre el ambiente y el organismo, como antes mencioné en la conciencia. También cuenta con funciones de examen y de sentido. Examen en cuanto a comprobación de existencia, más bien viene con una realidad objetiva en decir de qué es fantasía y qué no. Y después sentido está más orientado con el tema de los objetos. Quiere decir con una relación de seguridad, esta función de conocimiento. También presenta mecanismos de defensa, que estos son los recursos que utiliza para defenderse tanto de las demandas del ello y de todas las pulsiones, las exigencias del superyo y también de la realidad. Bueno, estos mecanismos de defensa básicamente son la represión, es esa fuerza de desalojo que se mantiene en el inconsciente, es ese contenido que no me agrada, que rechazo, que genera displacer. Lo aloja y lo mantiene el sujeto. Esto al mismo tiempo gasta energía, porque si lo mantengo es porque no quiero que venga. Después la regresión, que es lo que implica volver a una forma anterior de una etapa ya superada, ya sea donde el sujeto pudo obtener una excitación satisfactoria o completamente lo contrario. Luego el aislamiento. El sujeto se siente amenazado, se aísla, la representación del afecto se separa. El afecto desactiva con la idea, generalmente se da por situaciones traumáticas. Luego la anulación. Este es el acto de anular lo anterior con otro acto. Cuando el yo considera que con un acto contrario voy a anular algún tipo de falta o conducta. Bueno, después tenemos como mecanismo de defensa la formación reactiva, que es cuando el yo actúa de forma totalmente opuesta a las tendencias del ello. Cambio hacia lo contrario, sí, que es la transmutación del fin en su contrario. La identificación, que es cuando el mecanismo mediante el cual el sujeto incorpora elementos del objeto. La proyección es cuando expulsa de sí el sujeto todas aquellas cualidades o características que le parecen intolerantes o que no las reconoce y las deposita en el objeto. Vuelta contra el yo es cuando la vuelta hacia la propia persona. Después otro está la sublimación, que este mecanismo es por excelencia, que es la renuncia al primer fin que tenía esa pulsión. Y le comienza a dar una meta socialmente aceptada. Vendría a ser como una negociación de esta pulsión. Después pasamos a la negación, que justamente se trata de negar aquello que sucedió como si no existiera. Y por último, la identificación con el agresor, donde el sujeto empieza a incorporar elementos del objeto temido, o sea que comienza a identificarse con la agresión. Bueno, luego continuamos con la instancia super-yo. Este es el heredero del complejo de Edipo. Hay un amor incestuoso, pero no está aceptado. Está en el inconsciente reprimido, como algo superado, no en la conciencia, por eso se lo lleva a la represión. El super-yo son modificaciones del yo, tiene que ver con la realidad. A los 5 años le dice al niño que no está permitido el amor con sus padres. Transforma al yo, incorpora la ley y la norma. A partir de él, el sujeto va a armar un código de normas para poder vivir en sociedad, asumir que es un sujeto social. Trae la conciencia moral, lo que está bien o mal, señala lo que está prohibido y lo que está permitido. De esto surge el proceso de socialización, en donde enfoca lo que en casa no se puede dar, genera la apertura al mundo. Sus funciones se basan en los ideales, en la observación que trae el autoprejuicio, el autoenojo, la autocrítica y la autoexigencia, en donde el yo, el super yo, cuando no se cumple con sus exigencias, castiga al yo. Y también la represión, que es esta resistencia al contenido. Bueno, luego vamos a seguir con el desarrollo psicosexual. Se divide en etapas, en donde el sujeto tiene una edad cronológica, un tiempo estimado esperable en esa época. Bueno, en la primera etapa es la etapa oral, da a partir del nacimiento hasta los 18 meses, donde la zona erógena vendría a ser la boca. Este predominio del principio de placer vendría a ser en la succión y luego con el surgimiento de los primeros dientes vendría a pasar al canibalismo. Después pasaría a la etapa anal, que es a partir de los 18 meses hasta los 3 años, donde la zona erógena pasa a ser el ano, donde el niño comienza a controlar sus esfínteres y tiene cierto grado de maduración. Primero se centra en el retener y después en el expulsar.
Bueno, luego seguimos con la etapa fálica, que es de 3 a 5 o 6 años. Esta es la universalidad del pene. Es la creencia de que todo el mundo tiene un pene. El niño considera que la niña tiene uno y la niña considera que le va a crecer. Cuando el niño diferencia la anatomía, siente la amenaza de la castración. En cambio, la niña piensa que le va a crecer y como no sucede, la culpa a la madre de no tenerlo, por haberla hecho castrada. Acá es cuando la mujer pasa por el complejo de castración y el niño pasa por la amenaza del complejo de castración. En este tiempo, cuando surge el complejo de Edipo, el niño busca un sustituto al primer objeto de amor que era su madre, un modelo con características similares de elementos que constituyen a su primer objeto. La niña también ama a la mamá, pero al descubrir que la hizo castrada, cambia hacia el padre y lo toma como un objeto de amor, pero no puede mantener relaciones con él. Por eso, cuando lo resuelven, buscan el objeto exogámico repitiendo su primera elección. Bueno, luego seguimos con la etapa de latencia, que va desde los 5 o 6 años hasta los 10, 11 aproximadamente. Aquí lo que se produce es un receso de todas las pulsiones sexuales. Nuestra energía está enfocada más que nada en los que son los hobbies, los juegos, ¿sí? Las cosas que tienen norma. En esta etapa el niño empieza a desarrollar y a obtener el reconocimiento, ¿sí?, de lo que hace, se vuelve productivo en su hacer. Entonces, lo que se desarrolla es el sentimiento de industriosidad. Ahora, si llega a pasar lo contrario, sería de inferioridad. Bueno, y la última etapa es la genital, que va desde los 10, 11 años aproximadamente en adelante. Lo que sucede aquí es la reactualización del complejo de Edipo. Si esta etapa se logra atravesar adecuadamente, logrará tener una identidad sólida, ¿sí? Es por eso que lo que se desarrolla acá es el sentimiento de identidad o de confusión del rol. Bueno, y otro de los conceptos dentro del desarrollo psicosexual vendría a ser la regresión. Volver a formas anteriores de satisfacción. Vendría a ser como una regresión de la libido a uno de los puntos de fijación. Bueno, siguiendo con esto, justamente la fijación es el cúmulo de libido, ¿sí?, que embiste un momento con el afecto adherido. De esta manera estaríamos concluyendo con el bloque temático del psicoanálisis. Gracias y hasta luego.